Bueno, muchísimas gracias. Realmente espero que los aplausos sean al final, ¿no? Como siempre, muy agradecido a las autoridades del Congreso para poder tener este diálogo con ustedes. Lo mío no es ni una conferencia ni una exposición, es un diálogo, es algo que quiero transmitir. Y básicamente, bueno, Abelardo y la gente de Ciudad siempre me distinguen con la deferencia de poder estar ante ustedes. Como decía, en lo personal, me gusta mucho aprovechar estos encuentros, pero no para hablar de explicaciones técnicas, porque las explicaciones técnicas pueden ser leídas en los libros, hoy la bajan de internet, sino utilizarlo como un ámbito para poner en consideración algunos aspectos que hacen a una adecuada administración del Estado, pero no solamente desde el punto de vista de las finanzas públicas. Por eso no voy a comentar aspectos técnicos vinculados a la administración de los recursos, sino que voy a hacer un par de reflexiones, un par de ideas, producto de 32 años de estar en el sector público, 32 años de estar en la Contaduría General de la Nación, y después van a ver por qué recalco lo de 32 años. Es común que en este tipo de encuentros se traten cuestiones muy interesantes que hacen realmente a lo que interesa, que es la gestión financiera del Estado, la administración de los recursos, qué se hace con esos recursos, los gastos, los fondos fiduciarios, el endeudamiento público. Pero también en estos congresos a veces se omite, ¿no?, de tratar o de vincular las charlas vinculadas a aquellos que son los verdaderos artífices de la gestión pública. Y los verdaderos artífices de la gestión pública, los que llevan el día a día a la gestión y lo que comúnmente llamamos empleado público. Cuando yo hablo de la gestión, me refiero tanto a los directores en su máximo rango, como también a los responsables de la mesa de entrada, de los cadetes. Es decir, acá no hay puestos superiores o puestos inferiores en cuanto a nivel de función. Todos formamos parte de un engranaje que es el sector público. Por eso, y cuando se habla del empleado público o de la gestión de las personas, porque ahora ya no se habla más gestión del personal, ahora se llama gestión de las personas, es decir, bendito modernidad que nos va cambiando constantemente los términos y la responsabilidad pasó a ser responsabilidad, y cuando uno empieza a estudiar la responsabilidad o la responsabilidad, la Constitución, digamos la Constitución, las normas del Cabildo del 25 de mayo de 1810 hablaban de la obligación de rendir cuentas. Bueno, por eso a veces el cambio no es en los contenidos, sino en la denominación. Pero a veces también en los congresos, cuando escuchamos todos estos temas, y nos empezamos a encontrar cuestiones del coaching, que no lo desmerezco, por favor, ¿no? Pero a veces quizás lo que tendríamos que hacer sería bajar ese encuentro, esas palabras, a cosas más llanas, a cosas de todos los días, lo que nos sucede a los empleados todos los días. Yo no voy a hacer una defensa ultranza del empleado público porque no corresponde, pero porque también debemos reconocer que cometemos errores. Todos cometen errores. Pero preparando este trabajo, me di cuenta, digo, ¿pero por qué si todos cometemos errores, por qué al empleado público se le pega? Yo siempre cuando llego a este tema digo que el sketch de Gasalla, para aquellos que lo vieron, al empleado público fue como una bomba neutrónica, porque ya que estaba devaluado, y después vamos a ver quizás por qué, lo de Gasalla terminó de pisotearlo y realmente le quiso dar un tono hilarante y realmente fue bastante ofensivo. ¿Y saben por qué? Porque en el sector privado se cometen errores, pero esos errores quedan reducidos al ámbito de la empresa donde esa persona se desempeña. En el Estado, el error
de un empleado público en su gestión repercute en toda la sociedad. Con lo cual, y no tiene la posibilidad, como en el sector privado, de cambiar, digamos, de prestador. No le gustó una telefónica, se va a otra telefónica. Lo atendieron mal en un supermercado, se va a otro supermercado. Punto, eso es clarito. En el sector público lo atendieron mal en un hospital y tiene que seguir en ese hospital. Con lo cual, el problema no es que el empleado público tiene mejor o peor trato, sino que su mala gestión o su gestión no acorde tiene una repercusión inmediata en todo lo que es la comunidad. Entonces, yo no quiero hacer una defensa, quiero ir haciendo una serie de reflexiones. Cuando me invitaron a esta reunión, como siempre Abelardo es muy precavido, como hace como 3 o 4 meses, no solamente me invitó, sino me dijo, ¿qué tema vas a dar? Bueno, déjame pensar, no, decímelo ahora. No, decímelo ahora, bueno, está bien, te lo digo ahora. Y fui desarrollando mentalmente, a pesar que el trabajo lo tenía pensado poner mañana, cosa que como empleado público me equivoqué, era hoy, pero bueno, ya medianamente lo tenía pensado. Pero siempre la sociedad es dinámica y este fin de semana, leyendo los diarios, que yo realmente, la verdad, no sé ni para qué los compro, porque la mitad de las noticias son malas y lo único que antes leía era la parte deportiva y Boca pierde todos los domingos, así que tampoco puedo leer la parte deportiva, con lo cual me dedico a ver alguna novela por televisión que al menos es un poco menos lacrimógeno que ver los partidos que yo voy a ver los domingos. En este editorial tenía un título que decía «Todos quieren trabajar en el Estado». El artículo había consideraciones, entre otras respecto del ingreso que se produce en el sector público versus el estancamiento que se está produciendo en el sector privado, la afirmación de que los que ingresan al sector público quizás no ingresan acorde a las necesidades de cada sector. También a criterio del autor decía que el salario medio del sector público era un 61% superior al del sector privado, pero bueno, esas son cuestiones que no he de referirme porque si vamos a entrar en una discusión de cómo sacaron los datos, si son del INDEC, no son del INDEC, si son de una encuestadora, pero lo preocupante estaba al final del artículo, no como la novela, que decir, lo interesante está al final, bueno. Y el autor decía, constituye un lugar dentro del imaginario colectivo el pensamiento respecto de que trabajar en el Estado implica, de cierta forma, estar salvado. Estar salvado. Es como que el que entra a trabajar en el Estado acertó el premio mayor de la lotería de la vida. Entraste en el Estado, hablando en castellano, te paraste para toda la cosecha. Y lo preocupante... Sí, bueno, sí, no, está bien Francia, ¿no? Francia, España, pero nosotros, gracias a Dios, seguimos viviendo en nuestra querida Argentina. A ver, ¿dónde está lo preocupante? Que el que piensa eso es la comunidad. Es la misma comunidad que nos está habilitando para que le administremos los recursos. Entonces, ¿cuál es el imaginario colectivo? El imaginario colectivo es que es una salida laboral para aquellos que no tienen trabajo. Es decir, es la tabla de salvación para los que están desocupados. Y realmente es preocupante que se piense eso, es decir, que se tome el empleo público como una salida laboral, cuando yo creo que el empleo público, como toda la disciplina de la vida, tiene que ser una vocación. Es decir, nadie va a estudiar medicina porque hoy los médicos ganan una fortuna, van a estudiar arquitectura porque los arquitectos ganan una fortuna. Es decir, todos estudian por vocación. Y muchos de los que están acá presentes hacen muchísimos años y se han jubilado también como del sector público y realmente han dejado su impronta y es lo que nosotros tratamos de dejar para todos los que están vinculados al sector público. Entonces, el servicio civil debe tratarse como una vocación y no simplemente como una salida
laboral. Entonces, el sector público debe ser manejado con el mayor grado de profesionalismo posible. Pero profesionalismo hay que entenderlo realmente en lo que significa la palabra profesional. Cuando uno quiere saber qué significa una palabra, lo que tiene que hacer, ahora se va a Wikipedia, Internet. Nosotros, los que no teníamos Internet y Wikipedia, recurríamos al diccionario, que es un libro grandote donde están las palabras y después dice qué significa cada palabra, ¿no? Ahora entra a Wikipedia y copy-pegue. Dice Real Diccionario, dicho de una persona que practica habitualmente una actividad de la cual vive. Persona que ejerce su profesión con relevante capacidad y aplicación. Es decir, nos estamos refiriendo a aquel que lleva a cabo adelante una profesión, entendiendo al empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y por el cual percibe una retribución. Eso es un profesional. Por eso quiero que quede claro que cuando estoy hablando de profesional, lo hago en el estricto más, en el sentido más weberiano del término, que es la especialización de la administración y de los administradores y la profesionalización de sus participantes. Esto yo siempre lo aclaro porque cuando uno habla de que la administración pública debe ser manejada por profesionales, dice, claro, tienen que ser contadores, médicos, ingenieros. No. Tiene que ser gente que entre al sector público y que del trabajo en el sector público haga su método lícito de vida. ¿Por qué ese profesionalismo? Porque el empleo público consume una gran parte del gasto presupuestario del año. Tomé una serie de 2003-2013, tomé 10 años, no por nada en particular. Dije, bueno, vamos a tomar 10 años, justo coincide con esta gestión de gobierno, pero realmente pude haber tomado 5, pero perfecto, una muestra de 10 años que era un poco más representativa, inclusive por los cambios que se produjeron en la metodología de cálculo del PBI. Y llego a la conclusión que en ese periodo de la masa salarial, más o menos llevaba el 11,2% del gasto total presupuestario, es decir, el 1,8% del PBI va destinado al pago de salarios. Pero si a eso le excluimos los gastos de capital, ya se eleva un poquito y del 11,2 pasamos al 11,6. Es decir, si nos quedamos solamente en algunos gastos corrientes. Pero si excluimos el gasto de pensiones, jubilaciones, subsidios y otros gastos, transferencias a provincias, estamos viendo que casi el 20% del gasto público está destinado a salarios. Es decir, ya casi nos estamos acercando a los 3 puntos largos del PBI. En definitiva, ¿esto qué significa? Que prácticamente de cada 10 pesos de gastos corrientes, 2 se están destinando al pago de haberes. Es decir, de cada 10 pesos que gasta el Estado, 2 es el pago de haberes. Si metemos todo en la gran bolsa, estamos diciendo que 1 peso de cada 10 va al pago de haberes. Y acá porque estamos haciendo una visión muy simplista de lo que es el inciso 1 a nivel de todos los organismos. Pero si uno empieza a analizar la desagregación presupuestaria de los gastos, inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, de algunos organismos, el 80% del presupuesto está destinado a la masa salarial. Entonces, vemos ahí lo significativo que es el gasto en salarios. Ahora, la pregunta es, ¿el Estado empleador, más allá de ese 80%, procura que esté motivado el empleado público, que esté satisfecho? Porque cuando el empleado público se siente que es parte de una organización, sabe que su trabajo no es solamente un aporte individual, sino que forma parte de ese engranaje total que es la gestión del gobierno. Cuando sabe que su gestión es reconocida, valorada
por propio y por tercero, entonces ese reconocimiento social es un plus importante junto con sus ingresos económicos. Entonces, vamos a abordar un poquito algunos temas, algunos puntos, desde la problemática de excluir la parte monetaria, porque también, como voy a decir más adelante, es un error pensar que a mayor remuneración, mayor rendimiento. Pero bueno, no podemos excluir la parte económica porque nosotros los artistas no solamente vivimos de aplausos, ¿no? Entonces, siempre el recibo a fin de mes ayuda, pero digamos, es importante, pero no es tampoco lo determinante en el rol del empleado público. Entonces, tenemos que ver un poco la revalorización que nos tenemos que dar y nos tienen que dar. Es decir, porque el empleado público yo lo veo, es decir, se siente disminuido frente a terceros. Tengo actividad pública, no privada, pero participo de organizaciones privadas como el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y siempre el empleo público, la cuestión del empleo público del servicio civil, como que está al costado. Es decir, sí la auditoría, sí impuestos, hay una charla de impuestos, hace falta 3 hoteles para poder agrupar a la gente. Que afortunadamente es una tendencia que se está revirtiendo, porque creo que en el Congreso de la Federación, el último que se hizo en Mendoza, creo que después de impuestos, la comisión que más gente tuvo fue la del sector público, con lo cual es una alegría porque creo que la gente se está volcando y está entendiendo o pretendiendo entender qué es el empleado público. Quienes tenemos un poco de años, vemos que el rótulo de empleado público era un símbolo digamos, de admiración, no sé mucho. Mitad, bueno, no suena pesado, pero mitad del siglo pasado, no, es empleado público. Para que ustedes tengan una idea, un empleado público no podía ir al hipódromo, un empleado público no podía asistir al casino, es decir, tenía ciertas restricciones hasta en su vida personal. ¿Por qué? Porque la jerarquía que le estaba dando ser un empleado del Estado, era algo que realmente dignificaba. Y hoy por hoy, lamentablemente, hay un viejo chiste que le preguntan, ¿tu papá qué hace? Mi papá es ingeniero. Ah, ¿tu papá? Mamá es maquillador. Y tu papá, y el chico dice, mi papá es travesti, sale a la noche, y la maestra lo llama y le dice, ¿pero cómo? ¿Tu papá es todo eso? No, pero me da vergüenza decir que es empleado público. Es un chiste, pero si nosotros vemos cómo está valorada a veces nuestra actividad, y realmente cuando vos decís soy empleado público te miran como diciendo, lindo currito tenés, vas a cobrar, no haces nada. Entonces, esa es la primera cuestión que nosotros tenemos la obligación de rebatir. Porque si no, de tanto repetirlo, no nos vamos a creer que realmente somos así. Errores humanos hay en todos lados. Lamentablemente nuestro accionar es lo que más se ve. Pero para eso, lo primero que tenemos que hacer es romper una dicotomía, un viejo pensamiento negativo que radica en que todo lo público es ineficiente. Lo privado es eficiente, lo público es ineficiente. Como si estar de un lado o del otro del mostrador sea garantía de eficiencia. Y entonces, hay que empezar a destruir el mito del Estado ineficiente. Esta es una del Estado ineficiente, fue, circularizado por determinados grupos de poder que solamente le asignan al Estado la posibilidad de regular, ¿no? Algunas condiciones, establecer condiciones, y que el mercado haga el resto. Es el famoso laissez-faire. Pero uno empieza a mirar con detenimiento el papel que al Estado en los últimos 50, 60 años le viene desarrollando, y uno empieza a ver que las grandes innovaciones en materia de tecnología,
fuentes de energía, comunicación, transporte, medicina, no fueron emprendimientos privados, fueron emprendimientos públicos. Es decir, es el Estado el que ha dado en todos estos avances sector gobierno, es el que ha dado el puntapié inicial en lucha contra el SIDA, contra el cáncer, los viajes espaciales, porque hoy hablamos, vemos que hay empresas que están promocionando viajes a la estratosfera, pasear por fuera de la órbita de la Tierra, pero ¿quién fue el que dio el puntapié inicial? El Estado. Y el que lo hizo, no porque sea un empleado de la NASA, deje de ser empleado público. Pero empleado público es todo aquel que percibe una remuneración de los fondos que la comunidad le ha asumido. Es decir, el primero que asume lo que se va a llamar el capital de riesgo público y humano es el Estado. Entonces, ya al empezar a leer esto, ya vemos, entonces el Estado no es tan ineficiente. Entonces vemos que quizás están valorando la ineficiencia del Estado porque el empleado de la mesa de entrada de un organismo tardó 5 minutos en ponerle el sello o no le dijo buen día cuando se presentó. Entonces, esa es la primer mito que tenemos que destruir. El Estado no es ineficiente. Siempre, hay un 80-20, no, pero hablemos de las generalidades, el Estado no es ineficiente, el Estado es el primero que asume el capital de riesgo, y ese capital de riesgo es gerenciado por los empleados públicos. Entonces, caído o disminuido ese mito de la, supuesta incompetencia del Estado, vamos a volver a la charla. Entonces, ¿por qué el trabajador tiene ese desvalor, el trabajador estatal? Y ahí es donde debemos enfocar la raíz de la cuestión. La remuneración es un gran incentivo. ¿Es del todo cierto? Bueno, lo vemos en nuestras organizaciones, lo vemos con la gente que trabaja con nosotros, porque hay mucha gente que viene a trabajar y realmente viene a trabajar con algunos problemas económicos, porque determinadas cuestiones de la vida, hijos, colegios, no le permite quizás llegar cómodo a fin de mes. Pero son personas que uno los ve que llegan a la mañana, se sientan en su escritorio, prenden la máquina y trabajan. Entonces, la opinión para mí es muy simplista de decir a mayor remuneración, mejor rendimiento. ¿Que va a trabajar más contento? Y sí, evidentemente va a trabajar un poco más contento. Pero no es lo único que nosotros tenemos que ver, porque si no, corremos el riesgo de decir, aumentamos los sueldos ad infinitum y con eso vamos a tener organizaciones maravillosas. Las personas responden a varios incentivos. Entonces, también hay uno que es el orgullo personal. Trabajar por uno. Es decir, yo hago esto y lo hago porque lo tengo que hacer, y lo hago bien porque lo tengo que hacer, porque no soy un mediocre, porque soy un profesional, porque yo esto lo hago porque tengo que poner todas mis aptitudes, todas mis capacidades al servicio de la tarea, porque es el hombre el que honra el cargo, no el cargo el que honra a las personas, porque si empezamos a encumbrar a las personas, estas tienen la obligación de ennoblecer el cargo, porque si no, no seremos nosotros quienes servimos a la sociedad, sino que nos estamos sirviendo de la sociedad. Cuenta la historia que había un general griego, siglo IV a.C., se llamaba Epaminondas. La verdad, habiendo tanto González, Pérez, García, que era mucho más fácil, les puedo asegurar, hace como 2 meses que trato de repetir este nombre y me cuesta muchísimo. Pero bueno, este general perdió una batalla. De castigo, el rey de Tebas lo degradó y lo mandó a limpiar las calles de Tebas, como una forma de humillarlo. Cuenta la historia que nunca las calles de Tebas estuvieron tan limpias cuando este general se hizo cargo. Y realmente es algo que nos deja para pensar,
porque lo importante es que cada persona ponga lo mejor que tiene de sí para la tarea que le está encomendado. Es decir, uno lo que tiene que poner, aunque parezca una propaganda, uno tiene que ponerle amor a la tarea que está realizando. Pero claro, también, esto es un lado del mostrador, también está el otro lado del mostrador, que es ¿qué nos va a dar el Estado? ¿No? ¿Qué nos va a dar el Estado? Porque yo doy, pero quiero recibir, y como les repito, no solamente recibir a fin de mes un sueldo. Entonces, ¿qué vemos que falta en el Estado? Estructuras. Estructuras. Es decir, quienes más o menos estamos en el Estado, vemos que hoy hay varias plantas salariales, contratados, becarios, planta permanente, plantas transitorias. Entonces, uno ingresa al Estado sin saber por qué. Sin saber, no por qué, sin saber qué va a ser de su futuro. Y se dice, yo entro con esta categoría, y ahí, ¿cuánto tiempo? Y no sé, te puede quedar 10, 15 años, toda la vida. Es decir, no está el incentivo de decir, voy a constituir el servicio civil como una verdadera carrera profesional. Entonces, uno de los requisitos que tenemos que pedir al Estado es que el Estado haga adecuados planes de carrera. Entonces, esa es una de las partes. La segunda es la motivación, es la revalorización, como ya les vengo diciendo, del empleado público ante la sociedad. Por eso, el Estado debe recrear medidas donde la persona se sienta a gusto, se sienta reconocida, se sienta valorada, pero básicamente se pueda desarrollar como persona. No que sea un mueble, que hoy entró, qué lindo mueble, lo puse ahí, y van pasando los años, y el mueble lo sigo teniendo en el mismo lugar. Somos personas, todos tenemos vocación de progreso por nosotros, por nuestras familias. Entonces, este es el tema de la carrera. La carrera. El otro es el tema de la capacitación. Tiene que haber, más allá de los esfuerzos del INAP, de esfuerzos puntuales para capacitar por distintos organismos, pero y algunas universidades que han puesto la carrera de la tecnicatura o la licenciatura en Administración Pública. Tiene que haber institutos como en España, como en Francia, la Escuela de la Administración Pública, que uno ya directamente entre a esa escuela y esa escuela sea la fuente natural de recursos humanos para el sector público. No, yo soy amigo de él, bueno, mirá, tengo mi primo, mi tío, mi amigo, es decir, todos tenemos que salir de esa escuela de administración pública, pero una escuela de administración pública que enseña el sector público en su conjunto, no una escuela de estudios fiscales que solamente preparan para la parte impositiva. Entonces, eso es el tema de la capacitación. Pero también esa capacitación, un poco como dijo Justi hoy a la mañana, es decir, la formación de ciudadanos. La capacitación tiene que darse en todos los niveles, no solamente en el nivel universitario. Tiene que darse desde la escuela primaria hasta todas las universidades para que el ciudadano sepa cómo se administra un Estado y para qué está este Estado y cuáles son los órganos del Estado. Y siempre que digo esto me refiero, voy a un tema personal que me permite hacer algunos comentarios negativos en primera persona. Yo cursé Contabilidad Pública en la Universidad Católica Argentina, donde me recibí, y tuve de profesor, de brillante profesor, a un excelente ser humano como fue Cayetano Licciardo. Y en esos alegres años de la estudiantina de la facultad, yo me preguntaba, ¿para qué sirve estudiar contabilidad pública? ¿A quién le puede interesar la ley de contabilidad y el registro proveedor del Estado? Y siempre decía, profesor, promoción sin examen, para esta materia, vamos, promoción, ¿para qué vamos a estudiar esta materia? ¿Qué es eso de la Contaduría General de la Nación? ¿Qué hace el Contador General de la Nación? Por favor, no contesten, ¿eh?
Pero bueno, 3 décadas después, bueno, empecé a darme cuenta un poquito de qué hacía la Contaduría General de la Nación. Pero también traigo a colación una anécdota que cuando entré a la Contaduría, la primera salida fue cuando el contador general en aquel momento dijo: hay una charla en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, movilizar toda la Contaduría para llenar más el salón. Pero una cosa me quedó grabada, y eso fue en el año 83, así que miren si realmente caló hondo esa afirmación. Y dijo: cuando un abogado se recibe, el sueño máximo de un abogado que está en el sector público es llegar a la Corte Suprema de Justicia, como máximo cargo público al que puede aspirar un abogado. Y dijo: ningún contador aspira a ser contador general de la Nación. Cosa, ¿eh? Es decir, ¿por qué ese desvalor hasta por nuestras propias instituciones? Por lo que yo le dije. ¿Y quién sabía lo que era la Contaduría General de la Nación? ¿En qué facultad se enseña lo que es la Contaduría General de la Nación? Porque los abogados de primero a quinto año, hasta que se recibe, escuchan hablar del presidente de la Corte Suprema, de la Corte Suprema, de los tribunales inferiores y de la Contaduría General de la Nación, como responsable de informarle a la ciudadanía en qué se gastó su plata. No la conoce nadie, y lo peor de todo es que tampoco le interesa a nadie, y la prueba está lo que tardan en aprobar una cuenta de inversión. Pero bueno, para que no se enoje mucho acabé largo. ¿Por qué da brillo currículum trabajar en una empresa privada y no en el sector público? ¿No tendría que ser al revés? Si nosotros administramos los fondos de la gran empresa que es una nación, administramos esos fondos, ¿no tendríamos que estar administrados por los mejores? Y no que el sector público sea el laboratorio de los que después van al sector privado. Porque en definitiva, el sector público a veces está convirtiendo en la primera salida laboral. ¿Y para qué lo uso? Porque tengo la computadora gratis para mandar los currículums, para buscar. Y es al revés. Al sector público tienen que ir los mejores. No permitir que el sector privado se lleve a los mejores del sector público. Entonces, este servicio civil es el que tenemos que valorar. Pero lo que yo recién dije de entrar al sector público a través de una selección, de una escuela, no es nuevo. No es nuevo. Ya los franceses, en el año 1789, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, decían que la ley es la expresión de la voluntad de la comunidad. Todos los ciudadanos tienen derecho a colaborar en su formación, sea personalmente, sea por medio de sus representantes. Debe ser igual para todos, sea para proteger o para castigar. Siendo todos los ciudadanos iguales ante ella, todos somos igualmente elegibles para todos los honores, colocaciones y empleo conforme a sus distintas capacidades, sin ninguna otra distinción que la creada por sus virtudes y sus conocimientos. Entonces, debemos entender que el Estado somos todos. El Estado somos todos. Entonces, si el Estado somos todos, debemos procurar, desde nuestro punto de vista, ya sea como empleados, ya sea como ciudadanos, que exigirle que el Estado procure cada día un mayor profesionalismo, porque ese mayor profesionalismo va a poder hacer realidad todo lo que hoy dicen las nuevas doctrinas, rendición de cuentas, transparencia. Un Estado tiene que ser administrado por los mejores. Pero no nos equivoquemos. También, y como reflexión final, lo que debemos cambiar a veces son algunas condiciones humanas que llevamos implícitas. Porque todos hablamos de profesionalismo, todas las charlas de corrupción, todos hablamos de esos temas que están tan en moda. Pero si el ser humano no cambia sus intereses personales por sus intereses colectivos, creo que todas estas palabras solamente van a servir para dar conferencias, para llenar libros, muchos las van a proclamar, pero pocos
la van a aplicar. Así que simplemente, como les dije, no quería hacer una conferencia, solamente mezclar un poco una charla, un comentario, y hacer un poco también de catarsis de a veces lo que sentimos los empleados públicos. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y bueno, y a disposición. ¿Qué es lo que pasó para que el empleado público sea algo prestigioso, hacer algo que nos da vergüenza? Lo que dije en la última parte de la exposición. Nosotros. No. Che, tengo un amigo. ¿Y qué hace tu amigo? La verdad que no hace nada, bueno, no importa. Veré que en algún lugar le vamos a encontrar. No todos. No todos. Pero el Estado se fue desvirtuando. Es decir, cuando los estados, la administración, se empieza a convertir en botín del gobierno de turno, es decir, cuando se excluye y se incluye sin razón, entonces ahí empiezan, ¿no?, las falencias que tiene el Estado. Por eso, de mi humilde entender, yo creo que habría un nivel de profesionalismo que tiene que tener el Estado, de estructuras estables, que no respondan a ningún condicionamiento político de turno. Es decir, la cuenta de inversión tiene sus características propias para generarla y bueno, y se basa de la misma manera si el presidente es radical, peronista, del PRO, del UNEM. Es decir, tiene que haber una técnica. Cuando la técnica queda por debajo de determinados intereses, se empieza a degradar la administración. Reflexionando un poco sobre este tema, ¿no le están faltando instrumentos al sector público en lo que refiere a su tratamiento de los recursos humanos? A diferencia del ámbito privado, los premios y castigos no están tan disponibles y usables por las conducciones administrativas del propio Estado. Y pareciera como que faltan elementos para diferenciar y premiar dentro de una institución o castigar cuando así corresponda. Y el otro aspecto que también es que creo que muchas veces el Estado no sabe usar el marketing en mostrarse hacia la sociedad. Muchas veces el que menos sabe es el que termina, y no por desprestigiar ningún trabajo, en la mesa de entradas o en una secretaría, el que lleva el expediente y el que está en contacto con la gente. Entonces, por ahí creo que también hay una cuestión, yo creo que hay mucha gente que trabaja en el Estado, que ama el Estado, que le gusta lo que hace, la mayoría de los que estamos así, creo que estamos acá, creo que representamos esa idea, pero forma parte también de poder transmitirla a toda esta gente que va ingresando, ¿no es cierto? Y uno ve dos personas, uno trabaja, otro no, ¿y cómo puede mostrar esa diferencia? A ver, si mi querido Abelardo no me hubiese corrido, sí, alguien tiene que pagar las consecuencias. Quiere pagar yo. Iba a hablar casualmente de los premios y castigos, pero realmente ayer cuando iba elaborando el trabajo y puse premios y castigos, quizás, no le encontré un reemplazo a la palabra castigo, ¿no? Porque uno tendría que hablar de incentivos y no sé, pero bueno, quedé en castigo. Lo que vos decís es una realidad, es decir, el que cumple las 9 horas de trabajo, bien, y el que cumple menos, y lo mismo, y el que llega ahora, bien, y si no llega ahora, es lo mismo, es decir, es una realidad. Es decir, el Estado particularmente tiene que gerenciarse como cualquier empresa, como cualquier empresa. Y uno que tiene la responsabilidad de una dirección nacional, 140, 150 personas a cargo, y uno visitadora por tío, por primo, ausente con aviso, llegué tarde, me anoté en un curso, y eso es inmanejable. Y es inmanejable. Te lo doy un ejemplo muy simple. Tengo que cerrar la cuenta de inversión en junio. Pero en junio empiezan los exámenes de la facultad. Y licencia por examen. Es decir, yo creo que
En lo que es gerenciamiento, no tiene que haber ninguna diferencia, como hablamos hace un ratito con mi amigo Pascual Torga, es decir, contabilidad hay una sola. No hay contabilidad pública y contabilidad privada, hay contabilidad aplicada a distintos ámbitos. Bueno, esto es lo mismo. Hay gerenciamiento de los recursos humanos. Y ese gerenciamiento de los recursos humanos tiene que ser igual para el sector público, para el sector privado. Porque, ojo, que cuando hablé de 61%, que no lo profundicé, pero digamos en los cargos inferiores, sí se da un mejoramiento de aquel que no tiene un título trabajando en el Estado que quien lo tiene. Lo que vos decías de premios y castigos y de las estructuras. Cuando yo entré en la contaduría había una cosa muy simple, el tipo que molestaba lo mandaban a patrimonio o al archivo. Pero, patrimonio era el área responsable de cuidar los bienes que la comunidad nos había otorgado. Era un castigo. La mesa de entrada es un castigo. Sí, es un castigo, pero si el expediente, el juez mandó un pedido judicial y el pibe de la mesa de entrada lo retuvo 2 días, el contador general tiene que pagar a 30 porque no contestó en tiempo. Entonces, hay un problema de que se piensa que hay cargos menores y cargos... No, esto es un engranaje donde falta el tornillito más chiquito. Esto no funciona. Llámese contador general de la Nación que firma la cuenta de inversión, o llámese el cadete de la mesa de entrada, porque si ese chico no recibe y le pone el sellito a la información que manda a los organismos, yo el 30 de junio no tengo nada para firmar. Respecto a lo que vos decís, el marketing. Y sí, mirá, hace un par de años yo fui a dar una charla para jóvenes profesionales o a punto de recibirse en la UBA. Y la aula magna tenía todos los carteles, Marcelín Particulares, Arthur Andersen, Nobleza Picardo, Deloitte. Y dije, muchachos, ¿qué quieren que les diga? Porque uno va a una empresa y quizás puede hacer un poco de carrera. Uno llega al Estado y puede tener la suerte. Yo tuve la suerte de poder haber llegado donde llegué. Yo entré con la menor categoría profesional. Bueno, a veces uno tiene que estar en el momento justo o en el lugar adecuado, ¿no? Pero ¿cuántos también entraron en mi condición y apenas pudieron esperar todos los grados que tienen que ir corriendo? Porque realmente, desde mi punto de vista, todos estos sistemas de grados, letras, eso son todas variaciones que no ayudan absolutamente en nada. Pero sí, que nos falta marketing. Por lo que yo te dije, nadie sabe qué hace la Contaduría General de la Nación. Bueno, ¿alguna otra pregunta? La última, por favor. Una cosa que es medio interna, que yo la veo por mi función que tuve en la facultad, ¿no? Y tiene que ver con el tema de los pasantes, que supongo que se genera también con la gente que ingresa a un organismo. Habrá excepciones, pero la mayoría de los lugares, la persona entra a trabajar en un lugar y no tiene una noción clara de qué es esa institución donde está trabajando, dónde está ubicada en la organización del Estado, qué es lo que va a hacer, para qué sirve lo que va a hacer, con quién se relaciona, si yo no estoy, de dónde viene la... Vas a estudiar un instituto de previsión social y te dicen, no, ese tema es del 4º piso, no, el otro es del 3º. Y no hay como una gestión de personal donde le enseñen dónde va a trabajar y para qué. Y con los pasantes sucede otra cosa peor. Como en general se lo ponen en una oficina donde a veces piensa el que lo recibe, voy a gastar tiempo en formar a este chico que después se recibe y se va, que bla, bla, bla. Es todo un tema al que se suma el hecho que vos dijiste, que en las facultades, por ejemplo, de ciencias económicas, salvo cuando llegan a mi materia, nadie le dice que va a trabajar en el Estado. Sí. Y yo que vivo en La Plata, creo que el 75% va para el Estado. A ver, entonces, el tema del pasante, vamos a hablar claro. Es decir, pasante es una práctica rentada. ¿Qué es una práctica rentada? Que yo al pasante lo pongo al lado de uno que sabe para que practique con esta persona. El pasante, y esto fue una discusión del año ya 88, que yo decía, no, estos no son pasantes, son empleados, porque el pasante tiene que estar al lado de alguien. No, nosotros al pasante le decíamos, toma, vos te encargás de llevar la cuenta tal, y punto, y arreglate. Es decir, no, era un empleado, era un empleado disfrazado.
en definitiva. El pasante, el problema que vos decís, es muy simple, porque en la facultad no le enseñaron qué es un presupuesto, cómo se está estructurado un presupuesto. Entonces llegaban al Estado a aprender directamente lo que eran las cuestiones propias del Estado. No tenían conocimiento ni dónde quedaba la oficina. Pero el pasante, al menos en aquella época, eran simplemente empleados que venían a cubrir una tarea determinada. Y el problema era la facultad, que no lo formaba integralmente para lo que podía ser en aquella época la mayor salida laboral, la primera salida laboral que iría a trabajar al Estado. Querido Pascual. A veces decimos qué pasa con la estructura y pocas veces nos cuestionamos qué hacemos nosotros. Porque decimos si no hay premios y castigos, pero a veces falta un reconocimiento del quien depende de nosotros como el del que dependemos nosotros de ellos. Un simple reconocimiento reconforta y da sentido a lo que está haciendo. Porque sí, la retribución en un momento dado es fundamental, pero pasado cierto nivel, lo que buscamos también es un reconocimiento. Y hay un libro que me impactó, que se llama La felicidad, realizado por un economista inglés. Dice que pasado cierto nivel nos preocupa cómo crece el césped del vecino. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta, pedir y saber qué ofrecemos. Bueno, es un poco lo que veníamos diciendo. El Estado, es decir, la remuneración es una parte muy importante, pero que venga tu jefe y te diga, che, qué bueno que estuvo tu trabajo, ¿no? Es importante, pero eso es importante cuando se da dentro de un marco de gestión del personal o gestión de las personas, como quieres llamarlo ahora, armónico. Es decir, porque que venga tu jefe y te diga, che, qué lindo trabajo que hiciste, cuando el que está en el escritorio al lado tuyo te faltó porque se le enfermó el gato o llega todos los días 1 hora tarde, decís, sí, mirá, flaco, muy lindo, pero a mí me dice que bien, pero al de al lado no pasa nada y al fin de mes cobramos lo mismo. Entonces, también la parte salarial, digamos, no nos basemos todo en burdo materialismo, pero ahí también tiene que verse el premio y el castigo. Bueno, vos vas a cobrar 100, vos llegaste 1 hora tarde, no importa, te descuento la hora y listo. Entonces, cuando vos, mira, acá quieren arreglar el Estado, es muy simple, pongan el presentismo, la adicional por presentismo. Yo te puedo asegurar que se reduce en un 60-70%, 60-70% el ausentismo. Una vez hice un cálculo del ausentismo total de la institución, es del 25% anual. Quiere decir que tengo 1 de cada 4 empleados sin venir todo el año. 1 de cada 4. Si vos agarrás los distintos ausentismos que hay. Cualquiera que esté en una organización, que empiece a decir, bueno, a ver, los ausentismos, si lo quieren hacer por hora, y te vas a dar cuenta que vos tenés entre un 20 y un 25% de la estructura, de la cual podrías prescindir y repartir esa plata entre los otros, sin que se resientan las actividades de todos los días.